El viernes recién pasado, si Dios me dio el tremendo privilegio de oficiar el matrimonio número 21 desde que soy pastor en esta iglesia. Y aunque la cantidad de historias y emociones dan obviamente muchas vueltas por mi cabeza, cada vez que enfrento el honor de lo que significa una ceremonia religiosa, debería señalar que hay una frase que se vuelve más y más recurrente. Y esta frase es: Dios lo hizo otra vez. Dios lo hizo otra vez. Y es que debería afirmar que entre las maravillas preciosas que Dios permite que existan como una prueba latente de su gracia, es la existencia del matrimonio que resplandece con mucha mayor notoriedad en tiempos como los que vivimos. Mis hermanos, pocas realidades serán más atacadas en nuestro mundo como el matrimonio cristiano. Y tiene sentido cuando logras apreciar que el Señor ha señalado en su palabra que esta es la ilustración que precisamente utiliza para enseñarnos cómo es Cristo con su iglesia. Por lo tanto, si quieres destruir la escena o la imagen de Cristo, si piensas que puedes destruir la iglesia de Cristo, una buena forma para hacerlo es destruir el matrimonio, porque de esa manera pierde cualquier sentido esa idea de ilustración, esa idea de lección o de enseñanza que está adosado en esa relación que Cristo tiene para con los suyos, que Cristo tiene para con su iglesia. Ahí es entonces donde puedes encontrar explicación a por qué la familia ha sido tan atacada en el último tiempo, cada vez con mayor fuerza. Siempre, por cierto, lo ha sido desde el paraíso, ¿no? Desde el Edén. Pero naturalmente cada vez es interesante notar cómo el mundo, bajo el dominio de Satanás, inventa estrategia tras estrategia para finalmente lograr su propósito que sabemos nunca podrá ser logrado. Y aunque muchos ataques externos provienen del diablo, muchos provienen del sistema del mundo, deberíamos también reconocer que nuestra propia carne en muchas ocasiones contribuye para lo que significa la enemistad dentro de lo que es el matrimonio cristiano. Al intento original de querer cambiar su composición entre hombre y mujer y que sabemos que está siendo fuertemente bombardeado en nuestro tiempo, sabemos que también otras batallas se han unido, transgredir los principios, por ejemplo, establecidos en la palabra, estos que nos señalan que debe dejar el hombre a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser una sola carne, y ver cómo de pronto eso no tiene relevancia. Y no sabes que claramente mientras te alejas del diseño original del diseñador, te alejas de encontrar la plenitud que precisamente Él quiere que puedas lograr. Una evidencia palpable de los ataques del matrimonio, tal como el Señor quisiera, es el que encontramos a través de lo que hemos estado estudiando en 1 Corintios 11. Esa tendencia humana a querer evitar los roles que el Señor estableció. Esa tendencia poderosamente humana que trata de obviar aquello que el Señor espera que tú hagas en la posición en donde Dios te puso. Esa tendencia terriblemente humana que nos hace pensar que podemos abdicar de aquellos asuntos que el Señor espera. No dejemos de lado. Mis hermanos, hoy más que nunca se hace tremendamente necesario que seamos fieles a la verdad de Dios, reconocer lo que en Él y solo en Él está establecido y desea que hagamos, pero también reconocer que hay un tiempo particular en donde Dios espera que estemos con mucha fuerza atentos a su verdad, tiempos como estos, en donde estamos disponibles para ser enseñados por Él y, por cierto, aplicar lo que Él espera para que seamos aquella familia, para que seamos aquellas personas que viven de manera distinta bajo el sistema superior que el Señor ha diseñado. 1 Corintios capítulo 11 ha sido, y si Dios lo permite, terminará siendo en esta jornada una excelente oportunidad para meditar en lo que Dios desea de los suyos. Por lo tanto, le invito a que vaya en su Biblia a 1 Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios capítulo 11, voy a dar lectura desde el versículo 2 hasta el versículo 25. Primera a los Corintios 11, verso 2 al 25, la palabra del Señor dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cortarse el cabello, cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Acompáñame en oración, por favor. Dios bendito, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por lo que ya hemos podido aprender hasta este punto, Señor. Gracias por el Espíritu Santo y la maravilla que sabemos tenemos en Él, al saber que nos enseña y nos guía a la verdad. Y gracias, Dios, también porque generas en nosotros lo necesario para disponer nuestro corazón, para venir a un lugar como este, para cantar a tu nombre, para atender las solicitudes, la comunión, la comunicación con nuestros hermanos. Pero por sobre todo, Señor, para experimentar la mejor parte, es la de ponernos a tus pies y dejar que tú nos enseñes, que tú, Señor, nos modeles, que tú, Señor, transformes todo lo que tú sabes transformar y que nosotros, Señor, estemos dispuestos a poder dejarnos, Señor, hacer lo que es correcto, obedecer a tu palabra y estar gozando de lo que significa vivir bajo el modelo, bajo el diseño, bajo la autoridad de tu santo nombre. Señor, guíeme, úseme, le ruego de corazón para que pueda comunicar a su pueblo todo aquello que usted desea que sea comunicado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. A través de lo que ha sido nuestro tiempo alrededor de este pasaje, hemos tenido la posibilidad de ver, por la gracia del buen Dios, aquello que Él espera sea una marca importante dentro de nuestro entendimiento de la verdad. Y se hace, en ese sentido, tremendamente necesario que podamos comprender que dentro de la formación que Dios señaló, estableció, creó de hombre y mujer, Él no solamente estableció asuntos comunes en donde podríamos notar cierto nivel de similitud, sino que también Él estableció elementos que son distintos. La razón fundamental de aquello tiene que ver con su deseo final de complementación. Usted debe saber, estamos en un mundo en donde el deseo del ser humano es querer eliminar distinciones. Y cada vez lo que tenemos en la práctica es hombres que están explorando lo que se conoce como su lado femenino y por otro lado mujeres que están tratando básicamente de competir en absolutamente todo al punto que no logra distinguir cuál es la realidad específica en la que se encuentra sostenida o parada. Y debería señalar que eso francamente no tiene sentido cuando notas que Dios no nos generó para competir, Dios no nos diseñó para tratar de responder a la pregunta ¿quién es mejor? Sino que Dios estableció que precisamente cuando los dos logran estar haciendo lo que deben hacer en el lugar donde deben estar, todo es bueno en gran manera, tal como sucedió allá en el relato del Génesis, cuando después de aquello que no era bueno, que el hombre estuviese solo, pudo completar la vida que Adán tenía con Eva, su mujer. Hasta aquí, Pablo ha establecido desde el verso número 3 principios establecidos que deben ser considerados por nosotros y apreciados en su peso. En primer lugar, ya hemos aprendido sobre el principio declarado y dónde se sostiene específicamente esta realidad.
Ahí está. El principio declarado. Y puedes ver el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pablo sabe que llega el momento donde los corintios deben conocer esto que hasta este punto no dominaban. Pablo no se los había enseñado. Y es que hay un orden establecido que tiene que ver con autoridad y que tiene que ver con subordinación. Y subordinación, mis queridos, jamás tiene que ver con inferioridad, sino más bien tiene que ver con una disposición voluntaria a ponerme bajo el rango. La semana pasada expliqué aquello a través de la gran ilustración que nos da la milicia, ¿o no? Es decir, dos militares que pueden tener, y sabemos, tienen la misma dignidad en su esencia, que tienen características similares, pero que uno tiene un rango mayor que el otro. Naturalmente sabemos, hay una subordinación voluntaria dispuesta a aceptar esa autoridad. Por otro lado, hay órdenes de responsabilidad que sabemos quienes están en un rango superior tienen que asumir si realmente quieren hacerlo bien. Bajo esa perspectiva, entonces, el texto comienza diciendo: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y no tenemos problema allá, es decir, Cristo es nuestra autoridad, es nuestro modelo, es nuestro Señor, es quien determina cuáles son las determinaciones, los pasos que debemos nosotros llevar. Y naturalmente no solo debemos someternos, sino que además imitamos su ejemplo. También la Escritura dice que el varón es cabeza de la mujer, y sigues el modelo, sigues el ejemplo. Así como Cristo es tu autoridad y tienes la mejor autoridad del mundo, quien te cuida, quien te protege, quien te dice lo que es mejor para tu vida y quien sabe cómo enseñarte las mejores lecciones que podrías tener. Tómate eso y empiezas ahora como hombre a asumir tu responsabilidad con tu esposa. Y le tomas, le ayudas, le animas, le proteges y haces todo lo necesario para poder ser un fiel reflejo de quién es nuestro Dios. Pero es interesante porque muchas personas al leer un pasaje como eso tienden a pensar que en la práctica esto está hablando de inferioridad. Es como de alguna manera entrando en la mente esta idea de que para Dios esta realidad está fomentando una lógica machista tremendamente perversa. ¿Por qué el hombre tiene que ser la cabeza y la mujer no puede ser la cabeza? ¿Acaso Dios piensa que la mujer es inferior? Y francamente hemos tenido 2 domingos en donde ha quedado en evidencia que claramente eso no es parte de lo que pasa por la mente y el deseo de nuestro Dios. Por el contrario, hay un rol de tanta dignidad que Dios tiene asignado a la mujer, que ha pensado precisamente en su diseño original cómo ésta puede ser francamente cuidada, protegida, ayudada, sostenida a través de las características que el Señor le ha entregado al hombre. Ahora bien, si tu pensamiento hasta este punto sigue siendo que esto quisiera decir que Dios francamente es machista y tiene una posición de inferioridad asignada hacia la mujer, bueno, basta con leer la última frase. Y yo creo que esa es la razón por la cual está puesta ahí y no está puesto al comienzo del versículo, donde dice Dios la cabeza de Cristo. Es porque si realmente pensáramos, o Dios pensara, que hay una inferioridad cuando estás subordinándote a otro, tendríamos que entender que en la Trinidad hay un problema de inferioridad. Entonces Jesús no es tan Dios, entonces Jesús no es tan poderoso, entonces Jesús no es tan omnipresente, entonces Jesús no tiene tanta capacidad. Francamente, no es así. En la Trinidad, la deidad tiene la misma cualidad, el mismo poder, la misma esencia, pero voluntariamente Jesucristo se subordina al Padre. Y Jesucristo es la autoridad sobre el varón y el varón se subordina a Cristo. Y la esposa, la mujer, se subordina al varón. Y con todo eso, tienes una serie de paraguas que están puestos uno sobre otro para generar el privilegio de la subordinación, en donde tú puedes sentirte resguardado, cuidado, animado. Y por cierto, siempre puedes mirar hacia arriba para saber cómo mejorar, cómo hacerlo de una manera correcta, cómo llevarlo adelante de la forma que Dios espera. Entonces Pablo sostiene bajo esa lógica, esa dinámica, aquella directriz que debemos tener sumamente claro en cuanto a nuestros roles marcados en la palabra del Señor. Varones, tenemos una responsabilidad de autoridad sobre nuestras mujeres. Hermanas, mujeres tienen el privilegio y la gran responsabilidad de ser colaboradoras y ayudas
para el cumplimiento de lo que Dios espera. Y para eso, Dios no solamente se ha dotado de instrucciones escriturales, sino que además ha generado una composición, tanto biológica como espiritual, para que podamos llevar adelante la tarea que Dios tiene para cada uno, El segundo punto que aprendimos del texto estaba a partir de los versículos 4 al 6. Era un principio demostrado. Mira lo que dice el texto: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y tienes un texto acá complejo, ¿no? Y una de las razones que lo hace más complejo es porque estamos en un contexto en donde ninguna mujer tiene su cabeza cubierta. Qué feo, ¿no? De alguna manera, lo que usted debe saber es que nuestro Señor se encarga a través de esta porción de tomar un elemento que era parte de la cultura de los corintios para hacerles notar cuál era el fondo de la enseñanza que quería que fuese claramente arraigada por ellos. Déjeme decirlo de esta manera: culturalmente, es decir, lugar a lugar, habrá diferentes señales, diferentes símbolos que van a reflejar el fondo que Dios espera que sea resaltado. Pero lo que no debes eludir jamás tiene que ver precisamente con ese fondo. Tiene que ver con qué es lo que debe en la práctica ser animado en mi práctica, en mi vida. El texto está mencionando acá que el varón que ora o profetiza, y estamos hablando básicamente de aquella persona en el contexto bíblico en el cual nos encontramos, en donde todavía el canon no ha sido terminado, en donde claramente hay muchos asuntos que están funcionando en lógica transicional, alguien que está relacionándose con Dios por medio de la oración y alguien que está comunicando un mensaje de Dios. Note, no estamos hablando de la predicación pública, no estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando básicamente en un contexto en donde Dios se comunicaba al hombre por medio de profecías que eran comunicadas específicamente allá. Y hay una marca que Dios espera sea establecida como reflejo de lo que ya ha dicho en el versículo 3. Si el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, ¿cuáles son aquellos asuntos que demuestran públicamente que así lo creo, que así lo veo, que estoy convencido de que eso es correcto? Y culturalmente en Corinto la forma de demostrarlo era que la mujer ocupaba una manta que cubría su cabeza cuando estaba en el contexto de la adoración pública para demostrar al resto su respeto, su disposición, su entendimiento del privilegio de ser ayuda, del privilegio de ser colaboradora, del privilegio de ser quien puede ser tomada, cuidada y protegida por el liderazgo del varón. Y allá tienes un ejemplo palpable de aquello, algo que naturalmente tenía que ver con una lógica de subordinación voluntaria. Algunos comentaristas dicen que era muy probable que en la iglesia en Corinto, algunas mujeres que sabían que habían ciertas marcas específicas, estaban pensando que podían demostrar que había un cambio en lo que era su entendimiento del modelo de autoridad y subordinación de Dios. Por lo tanto, empezaron a sacar esas mantas de su cabeza y empezaron a llevar adelante lógicas en donde hacían exactamente lo mismo que hacían los hombres y con eso generaban un efecto marcado, palpable. Déjeme dar un ejemplo práctico que quizás yo sé, podría imaginarlo, le puede pasar a otras personas. Imagínese usted, está en una reunión de matrimonios y de pronto en la reunión de matrimonios la predicación está en Efesios capítulo 5 diciendo que el marido debe proveer para su mujer de la misma manera como cuida su propio cuerpo. Y de pronto tú estás ahí sentado y adelante tuyo una esposa preciosa le hace un pequeño gesto a su esposo. ¡Ay! El esposo no se tambalea o no con aquello. Bueno, podrías imaginar lo que eso significa, ¿no? Está de alguna manera dejando en evidencia algo que no está siendo consistente con la actitud que deberías tener. Eso quiere decir que si tu esposo no está haciendo lo que es correcto, deberías dejar pasar aquello y no animarle a hacer lo que la Biblia dice. No, por cierto que no, debes hacerlo. Pero en el contexto del servicio público, el efecto no va a ser el correcto.
El impacto que vas a generar allá va a tener que ver más bien con una actitud de vergüenza o de temor al hombre, más que de un cambio del corazón. Utilizando los medios de gracia que Dios ha dado para poder animar, corregir o alentar a quien en momentos específicos no estaría haciendo lo correcto. Y podrías escuchar exactamente lo mismo al revés y de pronto notar que ciertos asuntos están generando un conflicto. Ciertas actitudes no están reflejando que realmente estás cómoda o contenta con el hecho de tener una autoridad que ha sido dada por Dios, que no estás dispuesto a someterte al modelo de Él y que en la práctica eso significa que crees que tienes un mejor modelo, un mejor sistema del que Dios ha señalado es el mejor, es el mejor. Por lo tanto, tiene que haber una señal. Tiene que haber una marca, tiene que haber una evidencia que demuestre que realmente estás comprometida o estás comprometido con lo que significa el hecho de reflejar aquello que Dios estableció en su palabra. Permítame explicarlo así. A lo largo de la historia, Dios se ha encargado de preservar la lógica de la distinción. Es bien interesante cuando lees el libro de Deuteronomio o la ley de Moisés, en donde en varias ocasiones notas que entre las prohibiciones existentes para el pueblo de Israel, una que resalta es el hecho de que el hombre no podía vestirse como mujer, ni la mujer podía vestirse como hombre. Y de pronto tú podrías imaginar asuntos allá que dan vueltas o no, es decir, bueno, pero ¿qué significa vestirse como mujer y como hombre? Y no es el punto. El punto es que específicamente en ese contexto era evidente, había algo que distinguía a la mujer, había algo que distinguía al hombre. Y lo que sucedía en la práctica era que Dios quería dejar en claro nada, absolutamente nada que desvíe la distinción. Nada que confunda el hecho necesario de que el hombre, que es hombre, se asuma como hombre, es decir, piense como hombre, es decir, se mueva como hombre, se vista como hombre, se note que es un hombre y que la mujer evidentemente pueda disfrutar la gran gloria que tiene de ser mujer, de ser mujer. Lo que sabemos en el contexto histórico es que era aceptable como muestra de subordinación que las mujeres cubrieran su cabeza delante de la presencia de los hombres en el culto público mientras oraba, se profetizaba. En un sentido, era una actitud de sumisión al liderazgo del hombre, señalando básicamente, voy a orar, puedo decir, comunicar lo que Dios ha dicho, pero no quiero que sepas por ningún motivo que estoy interesada en tomar un lugar que no es el lugar en donde Dios quiere que esté. Quiero que sepas que no quiero hacer absolutamente nada que vaya en contra de lo que Dios estableció. Muy interesante, porque la palabra del Señor dice en el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Es fuerte lo que está diciendo Pablo allá, pero en la práctica está asociando lo que significaba en el contexto cultural a alguien que dejaba su cabeza descubierta. Es porque aquella lógica en un contexto público significaba básicamente que tenía una actitud inmoral. Había allá algo que me hacía especial para otros en un contexto inmoral. De hecho, el hecho de no cubrir cabeza, cortarse el cabello, raparse el cabello, era una marca de la prostitución. Por lo tanto, tómale el peso a lo que significa, es lo que Pablo está diciendo. Si no quieres realmente someterte al orden divino, debes asumir, no estás lejos de lo que significa la lógica de la inmoralidad. Y hermanos, déjenme ser franco con ustedes. Tenemos acá un símbolo, una señal que tiene principios que implican asuntos que realmente debemos considerar personalmente. Los principios allá nos hablan de una actitud que no solamente acarrea vergüenza para el liderazgo del hombre, no solamente demuestra insubordinación, no solamente demuestra una incapacidad de estar dispuesta a someterme al diseño divino, que es lo mejor que me puede pasar, sino que además me estoy asociando con la inmoralidad. Y yo debería decir, no es muy lejos de lo que muchas veces pasa cuando no pienso en el decoro de mi vestimenta o en la manera en cómo yo estoy reflejando a través de estos símbolos externos lo que realmente es más importante para mí. Quisiera ser cuidadoso o cuidadosa de aquello que solo debería ser una consideración para mi esposo o para mi esposa.
quisiera en la práctica mantenerme lo más lejos de cualquier concepto o entendimiento de inmoralidad. Bueno, francamente, todo eso Pablo está animándonos a considerar, se enmarca dentro de la cultura, pero no debe desatender el fondo. La señal cultural de subordinación para la mujer tenía que ver específicamente con esa cobertura. Y allá entonces mucho celo aplicado de parte de Pablo para animar a las personas a que puedan manifestar aquella señal. A primera vista, esta observación pareciera tener poco tino. Debería pensarse que puede ser algo duro, ¿no? Lo que Pablo está diciendo allá, bueno, francamente, que mejor se rape, pero lo cierto es que es tan duro como caer en la lógica de la inmoralidad el hecho de empezar a desatender de aquello que Dios espera. Nunca, bajo ninguna perspectiva, te desentiendas. En tercer lugar, la palabra del Señor nos habla del principio defendido. Mira, versículo 7 al versículo 10, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Tremendo pasaje. Bueno, hasta ahora Pablo se ha encargado de establecer este principio de subordinación y de autoridad y ocupa un símbolo que era cultural, atingente a la sociedad en la que se encuentra. Ahora, uno de los grandes riesgos en los cuales podemos caer es pensar que el símbolo, como no es tan relevante porque no es cultural, echa por tierra la enseñanza que está detrás de aquello. Y este es el error que Pablo quiere que no cometamos. Y por eso lo que hace es llevarnos a la palabra, específicamente a la creación, al relato original del Génesis, para mostrarnos por qué es tan importante no caer en esta lógica de engaños en la sociedad secularizada en la que estamos. De hecho, seguramente usted va a pensar o va a haber escuchado en alguna ocasión personas decir, estos conceptos tenían que ver solamente con esta idea de algo cultural en una sociedad bien, pero bien machista. Bueno, francamente, los argumentos de Pablo salen del concepto de Corintio y se van al fondo del asunto, a la creación. Y allá tienes el diseño original de Dios, lo que Dios considera que era bueno, aquello que debía ser entendido y preservado. Ahora, mire los elementos que utiliza. Dice versículo 7, porque, muy interesante, porque está explicando allá todo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Y allá hay pura teología, lo que tienes aquí es pura verdad, no tienes acá costumbres ni culturas, lo que tienes acá básicamente es verdad pura. Y dice la palabra del Señor, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Hermanos, existe un reflejo que debemos llevar adelante en la posición, en el rol en el cual Dios nos ha puesto. Y cuando miras el diseño original, notas que lo que está pasando allá es que según el texto bíblico hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Dice que el hombre fue formado como imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Varias cosas para señalar al respecto. Nunca está en juego el hecho de que mujer y hombre hayan sido conformados a la imagen de Dios. De hecho, lo fueron, lo han sido. Y a pesar del pecado, seguimos preservando la imagen de nuestro Creador. Pero es muy interesante, hay una palabra adicional que está agregando acá nuestro apóstol Pablo. Y esta es básicamente que el hombre es la gloria de Dios. Por otro lado, el contraste, la mujer es la gloria del varón. Ahora, piensa un poquito en cómo fue todo esto en el origen, en la creación. Acabamos de leer en la lectura devocional Génesis capítulo 2. Y notas que como acto creativo hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Por cierto que la hay. De hecho, cuando Dios forma al hombre, lo hace como una creación auténtica, diseñada, tal como diseñó todo lo demás, en contextos muy específicos a él. Dice la Escritura, tomando polvo de la tierra y soplando aliento de vida. Por lo tanto, así como fue creando, te das cuenta que está formando al varón. Cuando el varón es formado, la palabra del Señor nos dice que Dios está haciendo para él ciertas provisiones.
Y estas provisiones tenían que ver fundamentalmente con ser el representante de Dios en aquello que era parte de la creación. Y antes de que venga Eva, Adán ya tenía que tener dominio sobre los animales, sobre las bestias del campo, ya tenía que poner nombre a los animales y distinguir uno de otro. Ya hay una lógica de autoridad empapada en la responsabilidad de Adán. Antes de que Eva entre en escena, Dios se encarga de decirle a Adán que de todo árbol del huerto podía comer, pero de que está allá o no el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podría comer. Muy interesante, porque todo eso luego tendría que ser traspasado a su mujer. ¿Quién le dijo a Eva que no podía comer de ese árbol? Adán, por cierto, era su responsabilidad. Quien obviamente no contradijo los nombres que Adán le puso a los animales, por cierto que fue Eva. Había una realidad establecida ya desde la conformación, es decir, específica de lo que fue la creación del hombre. Ahora nota, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pero es extraño eso, porque Dios se encarga de hacer que todos los animales pasen por alrededor de Adán y que Adán pueda mirar cosas de ellos. Ahora, muy interesante, muchas veces pensamos que cuando Adán puso nombre a los animales, puso esto, ¿no? Jirafa, es decir, caballo. ¿Sí? Y nosotros pensamos que son los mismos nombres que tenemos ahora. Todo da a entender que lo que Adán hacía era básicamente llamarles de acuerdo a su característica específica. Porque déjeme decir algo, no es tan difícil ponerle nombre a todos los animales, el problema es acordarte al otro día lo que le pusiste, ¿no? Entonces lo que probablemente él hizo a partir de lo que hace luego con Eva, es que él le dio características prácticas, ¿o no? Bueno, cuello largo, jirafa, ¿o no? Trompa larga, es decir, elefante, ¿o no? Obvio que habían distinciones. Esa es la razón por la cual cuando llega Eva, él le llama varona, ¿o no? Básicamente distinciones. Tenemos algo de similitud del varón, ¿o no? Hay una escena física distinta al resto de los animales y similar a la mía, pero no somos iguales porque no eres varón, eres varona. Muy interesante, muy interesante. Ahora, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, el hombre ha visto a los animales y se ha dado cuenta que Dios se encargó de crearlos de una manera especial. El de cuello largo tenía una de cuello largo, ¿no? La trompa larga tenía uno de trompa larga. Y así habían parejas. De hecho, es muy gráfico para decir el texto que para Adán no se hallaba ayuda idónea, es decir, una equivalencia. Por lo tanto, Dios hace la equivalencia que Adán necesita. Y note eso, no hace lo mismo que hizo con Adán, pudiendo hacerlo, ¿no? No toma polvo de la tierra y sopla aliento de vida, sino que toma una parte de Adán para hacer de esa parte de Adán lo que sería la ayuda idónea para él. Mis hermanos, esto es tremendamente importante. Es porque si hay algo que se repite en la Biblia cuando se habla de roles, es que Dios formó al hombre primero y le dio una responsabilidad de autoridad de la cual no se debe desatender. Y por cierto, Dios se encargó de generar a Eva para que ésta fuese la ayuda idónea, la colaboradora por excelencia, el único complemento, la equivalencia perfecta que Adán necesitaba para poder cumplir todo aquello que Dios había establecido para que llevaran adelante, Y hermanos, eso es algo distintivo. Cuando la Biblia dice que el varón es imagen y gloria de Dios, es porque el varón tiene la responsabilidad de reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, eres el representante del soberano. Así como Dios se encarga de cuidarnos, nutrirnos, protegernos, Dios se encarga de dar todo aquello que necesitamos tener para nuestro diario vivir. El hombre es responsable, el fiel reflejo de Dios. En la práctica, la gloria del hombre es ser hombre. Y no puedo entender ¿por qué tantas personas en nuestro contexto, queriendo alejarse del gran privilegio que tienen de ser simplemente lo que Dios te hizo ser, piensas que puedes encontrar algo mejor que eso? Y para eso te llenas de hormonas, incisiones, cortes, mutilaciones, pensando que puedes cambiar aquello que nunca puede ser cambiado. Cuando Dios generó a la mujer, Dios pensó que precisamente ella sería ese complemento necesario para el varón y para llevar adelante aquello que sería
su rol, y ahí la expresión de Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y note allá, Dios le hizo notar a Adán, hay algo que falta, hay algo que se llena, hay algo que te complementa, esta es tu mujer. Por lo tanto, note eso, cuando Pablo está enfatizando el hecho de que es bueno que haya una señal de parte de la mujer de subordinación voluntaria. Lo que está diciendo es, bueno, piensa cómo fue todo al principio. Adán fue formado primero, tiene un rol de autoridad, tiene una responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad, demuestra que estás dispuesta a disfrutar esa responsabilidad en tu vida. Mira lo que dice versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¡Wow! Bueno, ¿qué está pasando acá? Y bueno, debo decir con franqueza, este es uno de los textos más difíciles del pasaje. ¿Qué tiene que ver los ángeles o no acá? ¿Por qué o no Pablo quiere mencionarlos? Y yo diría, hay varias opiniones al respecto. Permítame compartir aquella que yo, creo. En Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10, la palabra del Señor dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es impresionante, impresionante. Mira lo que está diciendo el texto. Bueno, el texto está diciendo que una de las grandes maravillas que la iglesia tiene el privilegio de hacer es ser usada por Dios para que los principados y las potestades de los cielos, es decir, los ángeles, puedan ver la sabiduría de Dios. Piénselo así. Somos personas débiles, imperfectas, llenas de pecados. Somos personas absolutamente vulnerables. Somos personas incapaces en nuestras propias fuerzas de poder lograr asuntos de mayor relevancia. ¿Por qué podemos hacer algunos asuntos que serían incapaces de ser logrados en nosotros mismos? Bueno, por la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible que de pronto alguien sin una gran capacitación pueda estar enseñando a otros? Bueno, se llama la multiforme sabiduría de Jesucristo. ¿Cómo es posible que personas puedan estar perseverando en una realidad, creciendo en esa realidad, obedeciendo a la palabra del Señor y cumpliendo de buena manera en ámbitos laborales, académicos o en el hogar? Eso se llama la multiforme sabiduría de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña esto básicamente así. Cada vez que los ángeles, que son testigos, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice que están mirando lo que está pasando, y ven que personas como tú y yo somos usados por Dios, dicen, wow, impresionante, ¿no? Qué increíble la sabiduría de Dios, porque tuya y mía no es, obvio. Wow, es que no puedo creer que estas personas hicieron lo que hicieron en beneficio de otra persona. ¿Por qué? ¿Cómo? Si son egoístas, luchan con su orgullo, ¿cómo logran hacer algo así? Bueno, es la multiforme sabiduría de Dios. Y de pronto, ¡wow! Y los ángeles están gozando lo que eso significa. Uno de los elementos que naturalmente ellos han conocido desde el origen, porque los ángeles estaban allá cuando todo estaba siendo formado, según el relato de Job, es entender el concepto de la subordinación. Y es así. Es decir, ellos saben que todo fue creado por Dios y que la creación responde al Creador. Las estrellas están donde están porque Dios le dio la orden de que estuviesen allí. La luna, el sol y las estrellas no se mueven por la lógica natural, como muchas veces se entiende. Esta lógica natural es la mejor forma de explicar lo que realmente sucede. El sol hace lo que Dios dice que debe hacer. Es subordinado a la autoridad de su Creador. Aún la tierra, cuando gime, está subordinada a la autoridad de su Creador. Cuando los ángeles pueden apreciar en un contexto como el nuestro, que una mujer está dispuesta a voluntariamente subordinarse a la autoridad de su esposo, y dice, wow, esto es sabiduría de Dios. Cuando un esposo toma las riendas de lo que significa su responsabilidad y no descuida el privilegio que tiene de amar
de proteger, de cuidar, de animar, de alentar. Los ángeles dicen, ¿cómo ese desgraciado? ¡Wow! La multiforme sabiduría de Dios. También debería decir que por el contrario, cuando no se hace, es obvio, hay una realidad vergonzosa, vergonzosa. Hermanas, que usted refleje a través de sus actos que usted está dispuesta a disfrutar voluntariamente la subordinación. Es algo precioso, es algo precioso. Y los ángeles están siendo testigos de esa realidad. Y por cierto, está siendo de bendición, está siendo de bendición. Avanzamos allá, el principio delineado. Versículos 11 y 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora, muy interesante. Pablo sabe todo lo que ha dicho y sabe que uno de los riesgos es precisamente lo que le he mencionado, que de pronto el hombre, tomando esta realidad que nos habla de autoridad, se ponga autoritario, ¿no? Es decir, que de pronto el hombre, asumiendo que fue formado primero, diga, bueno, ahora las cosas se hacen como yo digo, y punto. Y la esposa, no, te callas. Y Pablo entonces necesita decir, eso no es concepto de autoridad, eso no es bajo ningún principio ni perspectiva lo que yo espero que hagas. Entonces explica cómo funciona. No te olvides de esto, no te olvides de esto. El apóstol nos recuerda que entre el hombre y la mujer no solo hay igualdad de dignidad, ambos fueron creados conforme a la imagen de nuestro Dios, sino que además hay una mutua, necesaria y fundamental ayuda, complementación, dependencia. Recordemos que el orden no implica inferioridad. De ser así, naturalmente deberíamos decir que Jesús es inferior al Padre, pero lo cierto es que no lo es, simplemente subordinación voluntaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, Pablo pone todas las cosas en el lugar donde siempre debemos tenerla para no abusar de la enseñanza bíblica. Mis hermanas, ustedes fueron creadas en el huerto del Edén antes de que el pecado llegara a este mundo. Y la forma en cómo Dios diseñó a la mujer para ser ayuda idónea de su esposo fue a través de una parte del cuerpo del esposo, del varón. Dios hizo algo sorprendente. Y note eso, es como que conociera nuestro corazón, ¿o no? Y de pronto estas pugnas que de pronto lanzamos del uno para con el otro, ¿o no? Tratando de enfatizar ciertos asuntos que si claramente tratan de ponernos en una mejor posición, ¿o no? Entonces de pronto el varón tiene problemas con cálculos renales y le dice a la esposa, tú no sabes lo que se siente con esto, ¿no? Y la esposa dice, ¿y un embarazo? Tú sí no sabes lo que se siente. Y allá pugna tras pugna, ¿no? Y de pronto sabe que una tentación natural sería decir, bueno, básicamente nosotras tenemos el gran rol de poder dar vida, entonces claramente somos mucho más importantes. Pero Dios se encargó de que todo comenzara por medio del varón. Y allá comienza. Pero note, solo pasó ahí. Y después de ahí, siempre, todo varón procede de una mujer, de una mujer. ¿Nota lo que está pasando allá? Esto se llama, mis queridos, necesidad mutua. Se llama un entendimiento de colaboración, se llama de poner las cosas en el lugar donde tienen que estar puestos. Déjeme decirlo de esta manera, esto jamás se trata de superioridad, pero lo cierto es que quien tiene que ser ayudado, obviamente, es decir, no tiene tanto valor como quien ayuda. Y de pronto hemos cambiado nuestra lógica y nuestro concepto y tendemos a pensar que la ayuda es inferior que el que tiene que ser ayudado. Pero note, Adán en el huerto del Edén, sin la presencia del pecado, necesitaba a Eva. Maridos, nosotros con la presencia del pecado las necesitamos más, mucho más. Si Adán necesitaba ayuda en el huerto, debería asumir claramente la necesitamos nosotros. Y Dios se encargó de generar una dependencia preciosa entre el hombre y la mujer. La mujer sabe que su llegada a este mundo fue precedente del hombre y el hombre sabe que viene de la mujer. Nos necesitamos mutuamente
con nuestras similitudes, con nuestras diferencias, con nuestros roles, con nuestros talentos, porque a fin de cuentas, tal como dice el versículo allá 10, todo procede de Dios. ¡Qué impresionante! El esposo no tiene ninguna ventaja sobre la esposa por el hecho de que Adán haya sido creado primero que Eva. En el Señor, los dos se mantienen en una relación de reciprocidad y ambos dependen y su ayuda es necesaria y vital del uno para con el otro, pues es Dios mismo quien ha determinado que todo sea así. Todo procede del varón y todo viene de la mujer. Finalmente, hermanos, tenemos el principio definitivo. Mire lo que dice versículos 13 al 16. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo llega al final del relato y hace algo que es muy interesante, muy interesante. Luego de dar toda la evidencia bíblica y establecer su autoridad apostólica, luego de mencionar argumentos vitales para entender qué es lo que debe ser asumido por los propios hermanos en Corinto, ahora les dice a ellos: evalúen ustedes, decidan ustedes. Después de todo lo que yo ya he dicho, les toca a ustedes. Hagan un ejercicio. ¿No es la misma naturaleza la que se encarga de mostrar que hay distinciones entre el uno y el otro? Y mira, hermanos, hay muchas maneras en cómo yo podría mencionar eso, pero déjenme utilizar básicamente el ejemplo que está descrito acá en la palabra del Señor, este que tiene que ver con el cabello. Bueno, los hombres tenemos una hormona, esa hormona se llama testosterona. La testosterona tiene efectos, por cierto, en lo que significa la realidad del hombre. Dios nos creó con ella básicamente porque es parte de lo que nos distingue de la mujer. Pero hay algo interesante en la relación de la testosterona con el cabello. Muy interesante, el cabello tiene un ciclo de vida natural en donde obviamente se forma, crece, se establece y luego cae. Bueno, la testosterona acelera el proceso. Y bueno, obviamente más testosterona, más acelera el proceso. Por lo tanto, en la práctica, ¿sabes? Es algo que distingue la realidad fisiológica del varón. Por otro lado, tiene la hormona de la mujer, se llama estrógeno. Y el estrógeno hace algo bien interesante. No solamente conserva mucho más la realidad del cabello, sino que además le da mayor crecimiento. Muy interesante. Por eso es muy extraño ver la proporción de hombres calvos con mujeres calvas. La propia naturaleza está diciendo algo. Hermanos, no importa la ropa que trates de ponerte, no importa cuán apretado trates de estar en ciertas partes de tu cuerpo, no importa cuánto intentes por tratar de cambiar ciertas cosas a través de elementos que solo te autodestruyen. Tú debes saber, Dios ha generado una distinción al punto de que el propio Adán al principio se dio cuenta de que existía y que tú y yo no nos engañamos, nos damos cuenta que existe. Esa es la razón por la cual en algunas ocasiones hemos pensado algo de alguien en algún momento hasta que se da vuelta. ¡Ah, perdón, me equivoqué! Es porque de alguna forma hay marcas evidentes, fisiológicas, que demuestran hay diferencias. Hermanos, Dios nos creó diferentes y es porque quiere que seamos complementarios. Es porque quiere eso. Finalmente Pablo señala que sabe, ¿no?, que independiente de los argumentos que él ha podido lanzar y aún la propia lógica que podría ser natural en la vida de su audiencia, simplemente al mirar nomás y ver que Dios nos creó distintos, él dice, bueno, sé que algunos van a querer seguir discutiendo igual. Por lo tanto, hagan esto, dice Pablo. Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si alguien quiere discutir sobre este asunto, vaya a todas las iglesias de Dios que conozca y nota realmente algo que las verdaderas iglesias de Dios no hacen, y es eliminar las distinciones. Es porque asumen claramente que ese no es el punto. Es porque asumen que el hombre debe ser un hombre
vivir como un hombre, actuar como un hombre, moverse como un hombre, hablar como un hombre. Y la mujer debe ser mujer, vivir como mujer, vestirse como mujer, ser una mujer. Si ustedes creen que este asunto, independiente de la cultura, en donde en algunas será un manto, en otras será una forma de saludar, en otras será una manera de mirar, en otros será una prenda específica de ropa, el principio, la verdadera iglesia de Cristo es que entiende que tiene que haber distinción. Y no luchamos con eso porque sabemos que Dios nos enseñó eso desde el principio mismo de la Trinidad y seguimos disfrutando y viviendo aquella realidad. Mis hermanas, su gloria es su feminidad. Varones, su masculinidad es su gloria, es su gloria. Y allí el privilegio sagrado de la complementación. Allí la maravilla de sabernos necesarios el uno al otro. No somos competencia, no somos rivales, nos necesitamos. Tenemos una responsabilidad tremenda. Y a través de lo que hacemos, le mostramos al mundo allá afuera que existe una forma distinta de vivir. Para algunos, a primera vista, anticuada, pero cuando logran disfrutarla y vivirla, vale la pena, vale profundamente la pena. Y resalta no tanto tu capacidad para obedecer, sino por sobre todas las cosas, la multiforme sabiduría de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, gracias por ella, Señor, es vida y luz. Gracias porque nos enseña, Señor, aquello que parece tan impopular en nuestros días, pero que es absolutamente relevante. Gracias porque no pusiste en nosotros la necesidad de decidir lo que tenemos que ser, porque francamente tú ya nos has hecho algo. Y gracias porque desde nuestra propia conformación tú estableciste la genética, estableciste el genotipo, el fenotipo, la manera interna y la manera externa que nos determinan hombre y mujer. Y Señor, gracias porque allá es todo, porque no hay más que eso y porque a partir de aquello has generado todo lo que tenemos hasta ahora. Observamos con tanto dolor ver cómo algunos, tratando de desviarse del modelo original, siempre tienen que pedir permiso y prestado al diseño original algo para poder conseguir lo que quieren. Y es porque francamente, Señor, no logran disfrutar, no logran apreciar, no logran gozar la maravilla de lo que significa el diseño perfecto. También, Señor, debemos confesar, no siempre nosotros lo valoramos de la manera que debería ser valorado. Y Señor, ayúdenos, por favor. Ayúdanos a no desviarnos de aquello que usted espera sea claro. Señor, ayúdanos a ser hombres, aquellos que lo somos. Y Señor, ayuda a mis hermanas a ser mujer, a vivir la maravilla de lo que significa ser coherentes con tu diseño y entender que no hay nada mejor que llevar adelante a través de lo que pienso, a través de lo que manifiesto, la honra y el honor al diseño que tú, Señor, estableciste. Bendito eres, Señor, desde el siglo y hasta el siglo, y gracias por tanto. En el nombre de Jesús. Amén.